No puedo creerlo, no lo sabía. Fe de erratas, mea culpa. ¡Oh! Y ahora yo qué le digo al cliente. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y el día de hoy continuamos con nuestro querido cubito. Oh, Dios mío, un cubito, qué lindo cubito. Venimos con nuestro Nintendo GameCube. Y tal y como les prometí en el anterior video donde aprendimos a instalar el seno, hoy vamos a ver cómo funcionan todos los juegos desde nuestra memoria SD. Sí, señoras y señores, para no complicarnos con discos, para no complicarlos con DVDs, para no complicarlos con todo este tipo de cosas y poder disfrutar de todos nuestros títulos de la manera más fácil y directa. Y tal y como les comenté en ese video, que si no han visto lo estoy dando por acá en la parte superior, vamos a ver las diferencias entre colocar nuestra SD desde nuestro puerto frontal o desde nuestro serial port que está en la parte de abajo. Pero eso sí, antes de comenzar, recuerden que estoy tratando de activar Instagram, así que por favor los invito a que se den una pequeña ojeada a mi Instagram, donde voy a tratar de hacer dinámicas como la que ya hicimos de un video, unas series de preguntas, fotos de detrás de cámara y muchas cosas más. Así que ahora sí, comenzamos. Quiero desde ya hacer un pequeño paréntesis y explicarles los métodos que existen para que nuestra Nintendo GameCube lea nuestros juegos desde dispositivos no permitidos, como quien dice, desde DVDs copiados o desde nuestras memorias SD. Es importante que comprendan que para poder ejecutar Homebrew de cualquier tipo en nuestra Nintendo GameCube requerimos alguno de los siguientes métodos que voy a mostrar en pantalla. El primero, que ya documentamos en este canal, justamente es la instalación del Xeno. Xeno es un mod chip que se instala directamente en la bandeja y que se encarga de falsear los datos provenientes desde un DVD grabado por nosotros mismos, haciendo que nuestra consola lo detecte como si fuera un DVD original y de esa manera lo pueda ejecutar. Así que quiero aclararles desde ya que el solo hecho de colocarle Xeno a nuestra consola no va a permitir que nos funcione de manera instantánea nuestra memoria SD. ¿Por qué? Porque tendremos que ejecutar Homebrew y ese Homebrew lo vamos a ejecutar gracias a un disco grabado que se leerá mediante nuestro lector. Listo, esa es la primera opción. La segunda es obviamente usar un exploit de alguno de los juegos que está apareciendo en pantalla. Un exploit tal y como estamos acostumbrados a usar en cualquier tipo de consolas. Este exploit hace uso de una partida guardada modificada. Entonces, cuando nosotros modificamos nuestra memory card oficial con unos archivos modificados, valga la redundancia, de alguno de los juegos que mostré anteriormente en el listado, al momento de cargar la partida en alguno de estos juegos, o por ejemplo nuestro Smash cuando vamos a Versus y entramos a Entry Name, va a cargar el exploit que automáticamente nos va a ejecutar nuestro Homebrew desde nuestra memoria SD modificada, nuestra memory card junto a una memoria SD modificada conocida como la SD Gecko. Esa es la segunda opción, ¿cierto? Pero si se han dado cuenta, en las dos opciones que mostré, en el primero se requiere un chip y un DVD grabado directamente desde la bandeja. En la segunda opción requerimos un DVD original y una memoria modificada. Como quien dice, en ambas de estas ocasiones requerimos tener el lector funcional. Obviamente, para leer los backups, para leer nuestros discos grabados, el disco tiene que estar en mejor calidad que en la segunda opción, que es la de ejecutar nuestro exploit. Y la tercera opción, que no he podido probar yo justamente porque es la opción más costosa, es la de el GC Loader. Es un Optical Disc Emulator, justamente como el que ya vimos en nuestra querida Dreamcast, que reemplaza de manera total nuestra unidad lectora, haciendo que ya no hagamos uso del lente de ninguna manera y podemos emular de manera directa la ejecución de cualquier tipo de DVD. En este caso, si nosotros grabamos un DVD pirata, pues obviamente la información de ese DVD podemos colocarla directa en nuestro GC Loader, haciendo que solamente quitemos la bandeja original, coloquemos nuestro GC Loader y podamos ejecutar todos los juegos desde ahí sin complicaciones. Pero este método es muy costoso y al momento de la grabación de este video ese GC Loader estaba alrededor de los $90 fuera de los costos de envío.
Hay otras opciones diferentes como el Action Replay, hay otras diferentes como colocarle un ODE también intermedio que se conoce como el WiiK, que salió originalmente para Wii, pero se puede adaptar para la GameCube mediante soldadura. Pero esos son métodos que son ya muy complicados de conseguir, ya que el Action Replay prácticamente es muy difícil de conseguir, al menos en mi país, y el WiiK, ese sí que no he podido encontrarlo por ninguna parte. Pero bueno, ya con ese paréntesis como de 3 horas, vamos a ver así a proceder con nuestra consola. Si ustedes vieron el video que mostré al comienzo donde aprendimos a instalar nuestro seno, ya están listos para ejecutar cualquier tipo de DVD. Así que lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la página que está apareciendo en pantalla, que es la página de Swiss, descargar el commit más reciente y encontrarán varias carpetas. Entre ellos una carpeta llamada ISO, y entre esa carpeta llamada ISO encontrarán el ISO listo para grabar de diferentes regiones. En este caso la región la identificamos fácilmente en la parte inferior de nuestra consola, como vemos al lado del DOL, no importa si es DOL 001, DOL 101, y acá vemos que es americana. En esta ocasión pues vamos a grabar nuestra ISO en el formato correspondiente. Se graba normal con el IMG Burn, preferiblemente a la menor velocidad posible. Ahora, requerimos tener una memoria SD de buena marca, no recurramos a memorias clónicas como por ejemplo las Kingston, que al menos en mi país ya no se conocen las originales y todas las que llegan son chinas clonadas y tienden a fallar muchísimo. Vamos a conseguir una memoria CD de buena calidad y la vamos a formatear en formato FAT32 con tamaño de clúster por defecto, que casi siempre es de 32 kilobytes. Y si por ejemplo ustedes no saben en qué formato de particiones están, solamente si están en Mac, vamos a colocar el Master Boot Record. Listo, en Windows no es necesario que toque nada de eso. Después vamos a conseguir nuestros juegos en formato ISO, vamos a colocarlos en nuestra memoria, pero veamos algo, absolutamente todos los juegos en formato ISO tienen un tamaño de 1.46 gigabytes. Esto hace que obviamente con 10 juegos nuestra memoria ya ocupe prácticamente 15 gigas. Hay una buena noticia, todos los juegos de GameCube, al igual que los de Nintendo Wii, están inflados, por decir así, hasta que lleguen al tamaño total del almacenamiento. Esto para optimizar las funciones de lectura en cuestión de los discos grabados. Pero cuando tenemos y revisamos los archivos de nuestro contenido en cada una de estas imágenes en formato ISO, vemos que la información es mucho menor. Existen programas como este que estoy mostrando en pantalla que nos permite comprimir nuestros juegos y de esta manera optimizar su funcionamiento y en algunos casos incluso acelerando la ejecución de los mismos. Simplemente vamos a ejecutar este programita, seleccionamos nuestro juego, el que sea, y acá nos indica en la parte superior cuánto es el tamaño real que ocupan las megas de información propia del juego y abajo cuánto es la información inflada o rellenada que hace que llegue a la mágica o el mágico número de 1.46 gigabytes. Todos los juegos que he probado detrás de cámaras han funcionado de manera correcta sin ningún tipo de complicaciones. Como les dije, lo único que hace este programita es eliminar los archivos innecesarios que solamente son Fs que se encargan de rellenar el espacio vacío en nuestro ISO. Al terminar de convertirlo, vamos a generar un archivo en formato GCM. Así que en nuestra memoria CD vamos a poder colocar los juegos en formato ISO y los juegos en formato GCM. Si se dan cuenta, títulos como el Luigi Mansion ocupan apenas menos de 300 megas. Es increíble ver que un juego tan genial pese tan poco espacio. Pero juegos aún más trabajados o con más detalle como el Metroid, apenas se les quitan unas poquitas megas que las llevan a las 146. Acá es donde vemos que hay juegos que obviamente tienen mucha más información que otros. Listo, voy a colocar acá bastantes juegos para hacer la prueba y vamos ahora sí rápidamente a nuestra consola. Y listo, tal y como les dije en un comienzo, tenemos los métodos conocidos o de fácil acceso para poder ejecutar nuestros discos desde nuestra memoria SD. El primero que vamos a probar justamente va a ser un clon de nuestra memoria SD conocida como la SD Gecko. Vale la pena informarles a ustedes que se pueden soldar los puntos directos de nuestra memoria SD con este diagrama que estoy mostrando en pantalla. Si ustedes tienen experiencia, tienen un cautín y tienen pues la intención de probarlo, les estoy dejando el diagrama acá en pantalla. Igualmente les dejaré la publicación en la descripción, en el cual vamos a habilitar nuestro puerto de lectura o el slot B de nuestra memory card y la
vamos a adaptar a una memoria SD o a un adaptador de micro SD a SD. De esa manera nos ahorraremos la compra de nuestra SD Gecko. Vale la pena decirles que estos artículos son exageradamente económicos y no cuestan menos de $3 si lo quieren adquirir en internet. Obviamente desde tiendas chinas que tienen que esperar de 15 a 30 o hasta 60 días en que les llegue. Yo las he soldado de manera interna y funciona igual que lo que les voy a mostrar en pantalla. Listo. En este caso, cuando yo coloque mi adaptador, que es como estamos viendo acá, tiene la forma directa de nuestra memoria SD. Vamos a colocarlo en el puerto número 2 o en el puerto B o en el slot B de nuestra Nintendo GameCube y vamos a encender nuestra consola. Voy a dejarla con la bandeja abierta solamente para mostrarles cómo o qué aparece en nuestro menú original de nuestra Nintendo GameCube. Vamos a encender nuestra consola. Obviamente, si tengo la bandeja abierta, no va a leer nuestro disco grabado. Y solo lo hice para poder entrar acá al menú original y mostrarles que en la opción de Memory Card no nos va a reconocer absolutamente nada, porque obviamente es una CD con archivos totalmente diferentes y los pines usados no son la totalidad usada por la Memory Card oficial de nuestra Nintendo GameCube. ¿Qué pasa si yo cierro mi bandeja o la prendo con el disco puesto? Si vamos acá a la opción superior donde dice Gameplay, donde normalmente nos reconoce nuestros títulos, vamos a esperar y si nuestro seno lo permite, vamos a ver que reconoce el Swiss for GameCube. Acá está su creador, su desarrollador y a quien se le debe todos los méritos y los créditos de la creación de esta genial herramienta. Si entramos, podemos ejecutarla o, como les dije, prenderlo directamente desde el inicio, que es lo que voy a hacer acá, para que vean que no tengo que siempre entrar al menú original. Recapitulamos: memoria CD con los juegos en formato ISO o GCM en el puerto 2 mediante la SD Gecko, nuestro disco grabado y ya con un seno instalado en nuestra consola. La prendo. Y si todo ha ocurrido de manera correcta, va a cargar nuestro DVD totalmente funcional y en esta ocasión vemos acá en la parte superior izquierda nuestro Swiss en su última versión y el commit referente en la parte superior derecha. Siempre que descarguemos uno nuevo vamos a ver acá estos datos diferentes. Veremos también en la parte superior nuestra temperatura de nuestra consola, la fecha que podemos modificar desde el sistema original y el menú es muy fácil de entender. En la parte izquierda vamos a ver el icono de nuestra memoria CD que indica que ya tenemos una CD puesta y nos dice que está en el slot B. ¿Qué pasa si de casualidad no tenemos nuestra memoria en el slot B, sino que la tenemos en el puerto Serial Port de la parte interior de nuestra consola? Simplemente con el botón B vamos a regresar y acá donde tenemos este simbolito de eject lo seleccionamos y aquí podremos cambiar si nos detecta el segundo modo, que es el Serial Port. En este caso no lo voy a detectar porque, como vemos acá en pantalla, lo tengo acá, no lo he instalado todavía. Listo. Así que vuelvo a seleccionar mi SD card que está en el slot B y vamos a ver acá nuestro listado de juegos. Ya, eso es todo, mi gente. Es increíble, es inimaginable. Esto es un sueño hecho realidad. Estos son 20 años condensados en una sola memoria CD. Son experiencias, son juegos, son magia, como Luigi Mansion que les dije hace un momento. Ese juego, cuando yo lo vi, no podía creer el efecto de sombra que tenía nuestra linterna. Y acá vamos a poder ejecutar cualquier tipo de juego. Vamos a hacer una pequeña prueba, luego reinicio la consola y les muestro rápidamente las opciones. Acá, si presiono el botón A, como he ripeado o he compreso mi juego con el programa que yo usé, me dio un pequeño aviso donde dice que este juego ha sido shrink, o sea, ha sido cortado y que debe ser usado con otra herramienta. Realmente ese error, no sé si es un error, no sé si es una advertencia, me aparece con los juegos que he convertido, pero igual absolutamente todos los que he probado, que han sido más de 20 antes de grabar este video, han funcionado sin inconveniente. Aquí me da la opción de cheats, donde podemos hacer modificaciones de nuestro juego siempre y cuando tengamos los archivos de cheats en nuestra memoria SD. Eso es tema para otro video totalmente independiente. Podemos configurar nuestras opciones de juego de manera independiente y hay otras configuraciones globales que vamos a ver más adelante, y podemos hacer que apenas prendamos nuestra consola y se detecte el DVD, nos aparezca esta misma imagen y nos indique si queremos jugar el juego inmediato sin necesidad de buscarlo. Cuando presionamos el botón Z, como vemos acá,
no es que se vaya a ejecutar el juego automáticamente apenas prendamos la consola, no, se va a ejecutar esta misma pantallita, este mismo aviso con el nombre del juego sin necesidad de buscarlo y podremos dar el botón A para jugarlo. Pero como solo quiero jugarlo, voy a deshabilitar el loot al startup. Saben que mi inglés es muy malo. Y presionamos el botón A para jugarlo. Él automáticamente va a seleccionar la opción de video que hayamos configurado. Recordemos que con este switch podemos inclusive habilitar o forzar el modo de escaneo progresivo que no era compatible con todos los juegos, y esto es lo mejor del universo. Y de manera automática va a cargar nuestro doll. En caso de que el juego tenga más de un doll, si no saben lo que estoy hablando, nos da la opción de solamente presionar el botón B y cargará el doll por defecto. Y ya. Dios mío, quiero contarles acá un pequeño dato curioso. Yo estaba muy joven, en esa época debía tener unos 15 años, 14 años. Y solamente me enteraba de los juegos mediante las revistas de Nintendo. Y yo tenía apenas mi Nintendo 64 usado, pero en los negocios de videojuegos donde vendían consolas y todo, donde un vendedor, que ya éramos más amigos que cliente esto, porque todos los días iba yo a cambiar mis juegos, tenía la Nintendo GameCube en una cajita y yo iba todos los días y le decía, por favor, conéctela, déjemela ver, déjemela ver. Y un día el tipo estaba muy de buenas y me dijo, venga, voy a conectar para que vea la consola. Conectó la Nintendo GameCube, la destapó solo para mostrarme, la colocó el juego de Luigi Mansion y me dejó verlo, ni siquiera jugarlo, durante unos 5 minutos en precisamente acá este primer piso de nuestra, ¿cómo sería esto? La mansión, lo que sea. Y yo no podía creer estos efectos de la iluminación, de la linterna, de la lámpara de Luigi, y que con el botón A llamaba a Mario. Uy, no, Dios mío, yo no podía creer esto. De pronto las personas de ahorita dirán, normal, se ve muy plano, ha envejecido muy feo. Pero si ustedes tuvieron la oportunidad de compartir ese mismo sentimiento conmigo, saben que esto era imagen de otro mundo. Ver los reflejos, ver, bueno, los movimientos de cámara, ver las sombras que generaba todo esto cada vez que caía un relámpago. Oh, Dios mío, esto es un sueño. Bueno, ya, vamos a la realidad. Si presionamos el botón de reset, vamos a resetear el juego como si estuviéramos jugando desde nuestro disco original. Si queremos volver al menú del Switch, tenemos que apagar y prender nuestra consola. Volveremos a nuestro menú y acá obviamente tenemos más juegos. Bueno, voy rápidamente a mostrarles unas de las opciones, o las más interesantes al menos, que tendremos que saber cuando ejecutemos nuestro Switch. Una de ellas les encantará. Presiono el botón B y acá otra vez tenemos las opciones de Eject. Tenemos acá un pequeño piñón donde tenemos las opciones, otro botón de información, otro para recargar el menú y otro para irnos al menú original de nuestra consola. Voy rápidamente acá si quiero a información y me dice justamente la información de la consola, el modo de video que está seleccionado, el idioma y los datos internos ya de nuestra CPU y otra cosa que no sé qué es el PBR. Listo, vamos a regresar con el botón B si queremos y voy ahora sí, como les dije, al pequeño piñoncito para ver las opciones que tenemos disponibles. Voy a entrar al piñón y vamos a ver que tenemos 5 pestañas de opciones donde dice Global Settings. Cambiaremos entre ellas con el botón R y L. Las más importantes estarán acá en blanco para poder modificar. Por ejemplo, en esta primera pestaña podemos cambiar nuestro sonido a monofónico o estéreo. Podemos cambiar el desplazamiento de pantalla entre izquierda y derecha, justamente para calibrar nuestra imagen según nuestro televisor. Acá en lenguaje de sistema podemos cambiar las opciones de manera independiente a la que tengamos en nuestro sistema original. Acá en SD Speed dice 32 MHz, realmente no me atrevo a decir qué es esto, pero podemos cambiarlo entre 16 y 32. Me imagino que entre más es mejor, y de pronto esto tenga que ver con el clúster con el cual formateamos al comienzo nuestra consola. En Switch Video Mode podemos cambiar o forzar a 480 progresivo, 480i, 576 interpolado progresivo, o dejarlo de manera automática. Ingame Reset. Bueno, momento. Justamente mientras estaba editando no vi que se podía hacer lo siguiente y lo estoy documentando justamente ahora. Si dejamos nuestra configuración Ingame Reset, justamente como aparece ahí en la opción de Reboot, podremos regresar a nuestro menú de Switch sin necesidad de apagar y prender nuestra consola. ¿Cómo lo hacemos? Fácilmente manteniendo presionado el botón de Z, R, B y el D-pad hacia abajo. Cuando estemos dentro de cualquier juego, sin importar el juego, vamos a combinar el D-pad hacia abajo,
el botón B, el botón Z y el botón R. Si presionamos ese combo de 4 botones al mismo tiempo, nuestra consola regresará al menú de Swiss sin necesidad de apagar y prenderla. Así que continuemos. Y acá vamos a ver dónde se van a guardar las configuraciones de lo que movamos en esta opción de Global Settings y de los juegos independientes. Si yo lo cambio acá, vamos a ver el slot 1, vamos a cambiarlo por el SD card, el slot 2, pero yo como en este momento tengo configurado mi SD card justamente en el slot B, voy a dejarlo ahí quietico. Y vemos otras opciones como AV Compatibility, donde vamos a poder modificar según la compatibilidad de consola. ¿Recuerdan la versión que teníamos? Yo simplemente lo dejaré tal y como está acá, GC Video. El browser de archivos, podemos cambiar nuestra manera que se muestran los juegos entre una muy incómoda horizontal que ya les voy a mostrar y la normal que ya tenemos, la estándar, que es la que estamos viendo, y la carrusel que les quiero mostrar acá. Si le digo Save and Exit, se va a generar un archivo llamado swiss.ini en la memoria CD y nos va a cambiar nuestras opciones y se van a ver los juegos así. A mí personalmente no me gusta esta opción, pero pues ya depende de ustedes cómo la quieran dejar. Rápidamente vuelvo a configuración, bajo hasta la opción que cambié en estándar, voy a ir a la siguiente pestaña donde tenemos opciones de red, que no sé si se requiere un cable adicional, algún tipo de adaptador adicional para poder configurar nuestra red. Obviamente no voy a tratar esto. Le doy siguiente y tenemos acá más opciones. Acá podemos hacer que automáticamente nuestro disco frene y nuestro DVD o nuestro motor de DVD frene al momento de inicio de consola. Yo lo habilité, pero suena muy feo al momento de que clava, no sé, traquea o trona, como le dicen en otros países. Trona muy feo al momento de que habilitamos esta opción cuando enciende. La dejé desactivada porque no le veo inconveniente a que el disco siga estando girando. Podemos habilitar otras opciones como administrador de archivos, con el cual podemos borrar, copiar y eliminar archivos e incluso renombrar. Y podemos acá también activar la autocarga de cheats que habilitamos en nuestras opciones. Acá podemos deshabilitar también los parches de video, donde podemos hacer lo que les dije hace un momento, forzar el video, justamente mejorar la imagen según nuestros televisores y si tiene compatibilidad con nuestro título. Y lo que más me gustó de todas las opciones es que podemos emular una memory card. Señoras y señores, esto es lo que más me gustó. No requerimos una memory card para poder jugar nuestros juegos de GameCube cargados desde nuestra memoria CD. Vamos a poder emular una memory card que se va a guardar también de manera automática en nuestra CD y vamos a poder guardar nuestros juegos, ya que al tener 50, 60 juegos, obviamente vamos a tener que tener 5 o 10 memorias para poder almacenar. En este caso, desconozco de manera propia si es totalmente confiable esta emulación de memory card. Yo apenas la probé, creé un perfil, apagué la consola, prendí, volví a entrar y funcionó. Y espero que por favor, si me estoy equivocando, no me maten en los comentarios. Y en un próximo video vamos a profundizar más sobre esto. En las opciones de la derecha están todas las opciones de video. Podemos forzar el formato widescreen como algunos juegos que ya lo permiten. Podemos ver acá que 2D más 3D, no tengo ni idea de qué es esto, por favor no me maten. Podemos invertir los controles del eje, miren acá, eje de la X, eje de la Y, no, qué nota. Podemos emular la opción de lectura, el filtro anisotrópico, el dithering de alfa, que no tengo ni idea qué es, el vertical offset, bueno, cantidad de cosas que podemos forzar en nuestra imagen, que esto sea para los puristas que les encanta modificar sus opciones. Yo dejaré todo acá en auto, no moveré absolutamente nada y simplemente voy a regresar y darle Save and Exit. ¿Listo? Sé que todos estamos pensando exactamente lo mismo. Vamos a probar rápidamente un juego épico, pelético, pelín pimpudo como lo que fue el Super Smash Bros. Y rápido vamos a colocar ya nuestra S2P to SD, donde probaremos nuestros juegos desde la opción del puerto inferior. Aquí rápidamente presiono el botón A. Y como vemos, oh, mi gente, ¿se dan cuenta? Los FMV, lo más conocido, bueno, lo que hacía en promoción, el Full Motion Video, Dios mío, se ve hermoso,
sin lagueo, sin problemas de sonido, sin interferencias, todo a la velocidad nativa de nuestra Nintendo GameCube. Y esto es lo que me encanta de la SIN, que podemos recordar, revivir y volver a disfrutar de estos momentos tan mágicos. Esta consola para mí fue hermosa, y al ser tan pequeñita era hermosamente portable, y los DVDs al ser tan pequeños yo no sé por qué todo cargaba tan exageradamente rápido. En juegos como Metroid, que te cargaba mientras le disparabas a la puerta a la cual querías abrir, no, Dios mío, esto es otro mundo. Pero bueno, no perderé más tiempo acá, vamos rápidamente a escoger un personaje, mi favorito. Vámonos con Link. Acá tengo drift en este control, vamos a hacer algún día video de cómo arreglar ese drift. Y ya, entré en el modo aventura que empezó en nuestro Super Smash Bros. Melee. Y ya, es como jugar directamente en nuestra consola. El control se queda pegado para atrás, pero bueno, ignoren esto. Ok, vamos a apagar la consola. Y ahora vamos a verificar cómo es el funcionamiento de nuestra memoria CD, no desde el puerto Gecko, sino desde el puerto o el Serial Port 2 que se encuentra en la parte inferior de nuestra consola. Voy a voltearla acá. Vamos a encontrar el Serial Port 2 aquí, que es este pequeñito que se me perdió y acá no es. Voy a encontrar el Serial Port aquí a este lado, ¿cierto? Acá tenemos el High Speed Port, que es el que se usa para nuestro adaptador de nuestro lector de Game Boy Player, el Game Boy Advance Player. Vamos a destapar acá nuestro SP to SD, o como se diga. Y vamos a ver que acá tenemos, es tan fácil como quitar la memoria micro SD desde nuestro lector Gecko, o como la tengamos, y la vamos a colocar de esta manera y ya, y nos dice this side face inside y este lado hacia afuera. Entonces, tal y como nos dice este lado hacia afuera, acá necesito quitar esta tapita. Esta consola no tiene el puerto. Y bueno, mi gente, me acabo de desayunar algo que yo no sabía. Y es que, oh por Dios, menos mal esto pasó en cámara para que se den cuenta que nada de esto es preparado, sino prácticamente todo es improvisado. Esta consola, que es de un cliente, que es la DOL-101, no tiene el SP2 o el Serial Port 2, que es a donde se coloca nuestra memory o SP2 o SD, si se dan cuenta. Se coloca es acá. No puedo creerlo, no lo sabía. Fe de erratas, mea culpa. ¡Oh, Dios mío, no lo sabía! Y ahora yo qué le digo al cliente. Bueno, menos mal, podemos entregárselo con el puerto frontal, pero no puede ser, yo no lo sabía. ¡Ah! Yo no lo sabía. Miren, qué importante dato para que sepan. El puerto, verificar que su consola tenga esta tapita acá pequeñita. Al levantar esta tapita, ver que tenga este pequeño puerto, que se dan cuenta, esta otra consola no lo tiene. Y así podremos usar nuestra SP2 to SD. ¡Oh! No lo puedo creer, pero bueno. Vale la pena decirles que el funcionamiento es exactamente igual. Los juegos que he probado corren exactamente igual. La compatibilidad es prácticamente la misma, porque todos los juegos están ejecutándose mediante el Homebrew de Swiss. Así que qué importante que nos pasó esto en pantalla. Aprendimos. Yo no sabía esto. Yo no lo sabía. En serio no lo sabía. No lo puedo ejecutar en esta consola porque esta consola estoy esperando que me llegue el lente. Y ya que el lente no lee absolutamente nada para un futuro video. Pero mientras tanto voy a volver a colocar la memoria en esta consola y nos despedimos probando otro juego. Qué oso tan horroroso, no joda. No puedo creerlo, en serio. Bueno, dejémoslo como estaba. ¿No será que el puerto se nos cayó por ahí al ladito? Ok,
Ok. Bueno, volvamos a colocar nuestra consola. Oh, por Dios, no. Esto solo me pasa a mí. Pero bueno, qué bueno saberlo. Ya se dieron cuenta ustedes en pantalla, todo esto fue preparado para que ustedes vivieran la experiencia propia de lo que sentimos los técnicos. Esto es simulación total y absoluta de lo que vivimos día a día en nuestros trabajos y lo que ocurre en en nuestros videos. En fin. Ay, Dios, me encanta. Ok, vamos a regresar. En esta ocasión, si hubiéramos colocado el S2P2 en la parte izquierda, donde estoy mostrando ahí, nos aparecería solamente el símbolo S2P. Ya, eso es todo. Los juegos funcionarían de la misma manera y las opciones ya no se guardarían acá donde dice SD card, sino que se guardaría donde dice SP2. Quiero que sepan eso para que vean que es el único cambio visible que tendrán. De resto, los juegos van a funcionar exactamente igual. Y cómo no despedirnos con un juego épico, que ya lo nombré hace un instante, y quiero dejarlo aquí en pantalla mientras procedemos con nuestra despedida. ¡Qué oso! Pero bueno, para que vean que todo es real. Dios mío, es lo importante de este canal. Que sepan que todo es en vivo y en directo. Vamos a cargar Metroid Prime. Oh, Dios mío, este juego al principio, que cuando lo puse no podía creer la imagen, los reflejos en la armadura de Samus. Al principio era un poco aburridor lo del visor, que teníamos que todo el tiempo estar escaneando nuestro entorno, pero después se hace parte fundamental del juego para poder encontrar la salida a todos los puzzles que teníamos e incluso dónde podíamos meternos cuando nos convertíamos en la Morph Ball. Ok, si vemos este jueguito, oh, Dios mío, esto es recordar todo. Esto es recordar la parte bonita de mi infancia, no los problemas externos, no la depresión obligatoria de la adolescencia, no, sino este refugio en un planeta donde estamos perseguidos por unos bichos extraños que nos quieren matar. Y vamos a matarlos, vamos a eliminarlos gracias a nuestra querida Samus Aran. Personaje fuerte, femenino, empoderado, entaconada, perrísima. Ok, vemos que el juego funciona exactamente igual. ¿Vieron? Creé una partida. Vamos a ver acá, creé una partida normal desde nuestra memory card emulada, lo que hace que funcione. Voy a apagar rápidamente, prenderé mi consola, entraré nuevamente al juego para ver si se creó mi perfil. Como ven, reinicié la consola, vamos a ver si ya nos reconoce. Vemos que ya se creó un perfil. ¿Se dieron cuenta? Apagué la consola, la prendí y aparece el perfil tal y como tuviéramos una memory card. ¡Oh! Hermoso, divino, no lo puedo creer y me emociono muchísimo. Entonces, pues ya saben, este ha sido un video fail, como siempre, como ya están acostumbrados. Si saben cómo soy yo, ¿para qué me invitan? No, en serio, yo no sé para qué. No, mentiras. Vimos que algo que yo no sabía lo de que las consolas, en esta ocasión la 101 no tenía el puerto SP2. Creo que lo había leído, ahora que lo recuerdo, pero para que sepan que tenemos otras alternativas, como por ejemplo nuestro puerto frontal de nuestra consola. El costo de estos artículos en internet es exactamente el mismo. La funcionalidad y la velocidad, al parecer mía, no le veo una sola diferencia en el momento de la ejecución. Eso sí, cuando le colocamos el ODE, conocido como el GC Loader, los juegos sí cargan un 20%, 15% más rápido. Pero en esta ocasión, como les he dicho siempre, ¿contra quién compiten? ¿Qué pierden con que el juego se cargue 10 segundos, 10% más rápido? Si la idea es disfrutarlo de la manera más natural posible y volver a estas remembranzas del pasado. Ya saben, si les gustó este video, mi fail absoluto, no olviden pasarse por mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y recuerden que el conocimiento, cuando no se comparte, pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Si están en Colombia, pueden enviar todo tipo de consolas a reparaciones, programaciones y modificaciones a la página que está apareciendo en pantalla, reparo.mundodecara.com. Y recuerden, por favor, darle una ojeada a este canal que está pollito. Apenas estamos cumpliendo un año de nuevo contenido y encontrarán mucho tipo de cosas. Todos los enlaces, información, créditos a sus creadores se encontrarán en la descripción de este video. Nos vemos en uno próximo. Ya saben, si les gustó, like, activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Así que chao, chao. Dios mío, Samus, hazme tuyo, Samus. Dios mío, miren esos reflejos en esa época. Yo no podía creerlo. Se ve hermoso. Mi primera waifu.
Dios mío. En el que el control tiene drift. Se mueve solo. Oh, qué bonito, qué bonito. Entonces, así que, ¿cómo era que yo decía? Así que, chao, chao.